Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, refuerza su postura frente a las negociaciones que se están dando respecto al cambio climático en la COP26. Los desplazados a causa del cambio climático podrían sumar miles de millones en 2050. La Organización Internacional del Trabajo se muestra pesimista y calcula que a finales de año se habrá perdido el equivalente a 125 millones de empleos con respecto a 2019. Ofrecen elevados salarios en Estados Unidos para contratar camioneros en medio de grandes problemas de suministro en el país norteamericano. Analistas califican el proceso electoral hondureño como muy confuso y confrontativo. Los desplazados a causa del cambio climático podrían sumar miles de millones al año 2050. Los desplazados internos provocados por el cambio climático en países vulnerables, que son actualmente entre 20 y 30 millones, podrían ascender a miles de millones en el año 2050, según los expertos. El impacto del cambio climático es mayor para estas comunidades por varios motivos. El cambio de temperaturas afecta a menudo a su factor vivienda, ya que suelen tener infraviviendas que aguantan poco las inundaciones u olas de calor. Estas personas no tienen recursos suficientes para elegir la energía que consumen. Además, las zonas más afectadas por sequías, temporales, huracanes o inundaciones también son las que más sufren la inseguridad alimentaria, una situación recurrente en África, en Sudeste Asiático y Oriente Medio. Se trata de poblaciones que están muy afectadas por el cambio climático y no tienen recursos para mitigar o adaptarse a sus efectos, una combinación demoledora, advierten los analistas. Por el momento, el concepto de refugiado climático no está reconocido jurídicamente por Naciones Unidas. Las ONG alertan de que la falta de recursos de estas poblaciones puede conducir a conflictos y a la migración de miles de personas, muchas de las cuales podrían huir de Oriente Medio o el Sahel para buscar refugio en Europa en los próximos años. Vamos a ver ahora cuál es la postura de la Confederación Sindical de las Américas con respecto a la cumbre de cambio climático, la COP26. La pandemia ha evidenciado el fracaso de las políticas neoliberales, desnudó muchas consecuencias negativas en materia de desigualdad, protección social y justicia social. La crisis y los impactos de la pandemia deben servir para colocar como prioridades las grandes amenazas a la vida que implica la crisis ambiental y reforzar el carácter transversal de esta disputa por el modelo de producción y consumo. Esta situación nos ofrece una razón más para modificar la relación con la naturaleza. Las consecuencias de la pandemia en términos de empleo, caída del producto y profundización de la desigualdad no tiene precedentes. La afectación en términos de empleo es más profunda para aquellos trabajadores y trabajadoras por cuenta propia en condiciones de informalidad. Se trata de un estrato sumamente significativo y amplio del mercado laboral de la región, sin acceso a protección social, servicios públicos, salud, educación, vivienda digna, excluido de derechos laborales, negociación colectiva y al margen de la organización sindical. Este sector de la clase trabajadora atraviesa esta crisis con privaciones aún mayores que afectan el derecho a la vida y a la alimentación. La exposición de estos trabajadores y trabajadoras a la crisis ambiental es aún mayor. Los planes de recuperación planteados, así como los actuales compromisos, resultan insuficientes para impulsar la transición hacia una economía diferente, social y ambientalmente sustentable. El multilateralismo ha avanzado en compromisos formales escritos, pero que aún se muestran deficientes, sin mecanismos efectivos que aseguren la obligatoriedad de los acuerdos. El Acuerdo de París fue un logro importante al incluir en el preámbulo la demanda de trabajadores y trabajadoras y movimientos sociales, la transición justa. Sin embargo, las propuestas que están avanzando para una transición y para la mitigación y adaptación no cumplen estos principios. Por último, debemos recordar la relación que existe entre los retrocesos y ataques a la democracia y el ambiente
de los que el gobierno genocida y negacionista de Jair Bolsonaro es fiel representante. Estos ataques representan una amenaza para la clase trabajadora que no se limitan a Brasil e impactan regional e internacionalmente. Cambios estructurales para problemas estructurales. En la región de las Américas, en particular en América Latina y el Caribe, la clase trabajadora está en la primera línea de afectadas y afectados por la crisis sanitaria, social y del empleo desatada por la pandemia. La clase trabajadora también está en la primera línea de afectadas y afectados por las consecuencias de la crisis ambiental y climática. La forma en que la crisis ambiental afecta a la clase trabajadora está asociada a las vulnerabilidades preexistentes producto de la desigualdad, la opresión y la discriminación. Por eso es necesario visibilizar la situación y mayor impacto de la crisis ambiental en trabajadoras mujeres, trabajadores, trabajadoras afrodescendientes, pueblos indígenas, migrantes y LGBTIQ+. Desde su fundación, como CSA, el Sindicalismo de las Américas ha planteado la necesidad de repensar el modelo de desarrollo. La propuesta de desarrollo sustentable con justicia social de la CSA implica disputar el orden económico dominante, la mercantilización y financiarización de los bienes comunes y las desigualdades que cimentan el sistema. Los últimos 7 años serán los que registrarán una ola más intensa de calor en la historia desde que se realizan este tipo de mediciones. También se advierten sobre los impactos a raíz del cambio climático. Krisis sosial ekologis yang sedang terjadi adalah kesalahan paling besar. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera han vuelto a marcar este año un récord, lo que unido al calor acumulado asociado, impulsan al planeta a un territorio desconocido con repercusiones de gran alcance para las generaciones actuales y futuras. Así lo indica un informe de la Organización Meteorológica Mundial, hecho público el pasado domingo, y donde se hace el balance climático provisional de este año con los datos de los 9 primeros meses. El informe indica que el periodo de 2015 a 2021 está en camino de componer el grupo de 7 años más cálido registrado hasta ahora. Mientras tanto, se espera que 2021 sea solo entre el quinto y el séptimo año más cálido registrado hasta ahora desde mitad del siglo XIX, lo cual se debe a un fenómeno de enfriamiento temporal. Pero no se descarta que se revierta la tendencia a lo largo plazo de aumento de las temperaturas. El aumento mundial del nivel del mar, que se acelera desde 2013, alcanzó un máximo en 2021 con un calentamiento y una acidificación de los océanos continuos. Gases invernadero, temperaturas, La Niña, océanos más calientes, ascenso del nivel del mar, hielo marino, glaciares, ola de calor, situación en el Mediterráneo, lluvias extremas, inundaciones y sequías son, según el informe, las 12 evidencias comprobables del cambio climático a nivel mundial durante el año en curso. Y en defensa de la democracia y los derechos de las y los trabajadores, ha sido creada por parte de la CSA la Red de Comunicación Sindical. Este viernes 29 de octubre fue aprobada por aclamación la hoja de ruta para el fortalecimiento de la comunicación sindical de las Américas al cierre de la primera Conferencia Continental de Comunicación Sindical de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, que había iniciado el 27 de octubre. La creación de la red fue una de las principales directrices del documento. Las líneas de acción guiarán el trabajo de comunicaciones de la CSA hasta 2025 y están divididas en 3 temas: democratización de la comunicación, comunicación popular y comunicación sindical. La primera línea de acción es promover la democratización de la comunicación. El segundo es fortalecer y desarrollar los medios de comunicación sindicales y alternativos para incluir la diversidad de la clase trabajadora. 3, priorizar el desarrollo de las estructuras de comunicación de las organizaciones para su fortalecimiento y transformación. 4, formación permanente en comunicación sindical. 5, el rol de la CSA, que sería articulación y convergencia de la comunicación sindical y popular de las Américas.
Vamos a hablar ahora de Guatemala, vamos a comenzar aquí con una serie sobre ese país centroamericano y su rica historia del sindicalismo. Quiero ser el orgullo de las mujeres, quiero que aquí en Todos Santos todos sean iguales. Eso es lo que tanto quiero conseguir. Guatemala es uno de los países más grandes que forman Centroamérica. Su extensión territorial es de 108.890 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 17.974.000 habitantes. La población guatemalteca se caracteriza por su extraordinaria juventud. 4 de cada 10 personas son menores de 15 años. Su moneda, el quetzal. Su sistema de gobierno se define como republicano y democrático representativo, delegando el ejercicio de su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, sin subordinación entre los mismos. Guatemala cuenta con volcanes, bosques tropicales y muy importantes sitios arqueológicos mayas. En su capital cuenta con el imponente Palacio Nacional. Los lugares turísticos más reconocidos a nivel mundial son la Antigua Guatemala y el lago de Atitlán. Los guatemaltecos somos una mezcla de gran riqueza cultural y de una variedad de etnias, entre las que podemos mencionar mayas indígenas, afrocaribeños, garífunas, descendientes de españoles y varias mezclas de todas ellas. En nuestra sociedad se puede notar un alto contraste entre ciudadanos cosmopolitas y campesinos rurales que viven en extrema pobreza. La cultura política de Guatemala tiene una descendencia totalitaria desde la conquista de los españoles en 1524 hasta su independencia el 15 de septiembre de 1821. Luego se ha tenido que liberar de un proceso de dictaduras hasta la revolución del 20 de octubre de 1944. Durante dicha revolución, debido a la reforma agraria, se formaron muchos sindicatos y lograron las mejoras laborales para el pueblo obrero. Luego de esto, se fue perfeccionando el movimiento sindical, dando como resultado el surgimiento de instituciones que lideran dichos movimientos, para defender a la población de los grupos de corrupción que operan actualmente en el país. Entre ellas podemos mencionar la Confederación Central de Trabajadores de Guatemala, CGTG, fundada en 1987, y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA Histórica, fundada en 1985. Su naturaleza se asienta en los principios de unidad, solidaridad, fraternidad, pluralismo y democracia, bases sobre las que impulsa la lucha permanente en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de los demás sectores populares. La Confederación de Unidad Sindical de Guatemala, CUSG, constituida el 30 de abril de 1983, que uno de sus objetivos principales es velar por el irrestricto respeto a la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo, los pactos colectivos y los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. La CGTG es una instancia permanente con alcance nacional integrada por mujeres y hombres trabajadores de los sectores claves de la economía nacional. Entre sus fines y objetivos están: fortalecer la organización de los trabajadores, crear nuevas organizaciones y defender e impulsar acciones para la libertad sindical. Desde Guatemala, Roberto Cifuentes. Medio ambiente y desarrollo fronterizo están marcando la agenda entre Perú y Bolivia. Los presidentes de Perú, Pedro Castillo, y de Bolivia, Luis Arce, acordaron en La Paz una amplia agenda de trabajo que girará sobre la protección y conservación de los espacios naturales que comparten ambos países, como el lago Titicaca, y el desarrollo y atención a los pueblos fronterizos. Castillo y Arce encabezaron el 6º Gabinete Ministerial Binacional, que se desarrolló en la sede del gobierno boliviano, tras el cual firmaron la Declaración de La Paz y suscribieron sendos acuerdos para impulsar y fortalecer
fortalecer las relaciones bilaterales. Por su parte, el mandatario peruano calificó de exitoso el sexto gabinete y dijo que con los acuerdos alcanzados se puso especial énfasis a los pobladores de las fronteras de ambos países. Acabamos de realizar con éxito el sexto gabinete binacional, cuyos resultados en los 4 ejes de trabajo nos permitirán continuar avanzando en el fortalecimiento y la profundización de nuestros acuerdos mutuos y nuestra relación bilateral, poniendo especial énfasis en mejorar las condiciones de vida de los pobladores que viven a ambos lados de nuestras fronteras. Ambos mandatarios destacaron el alto nivel de la relación bilateral, el respeto, la voluntad de integración y la hermandad histórica entre los dos pueblos. Los trabajos de las delegaciones se dividieron en 4 temas: medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos, seguridad y defensa, desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional e infraestructura para la integración y el desarrollo. Confuso y confrontativo, así califican analistas internacionales el proceso electoral en Honduras. Que a estas alturas persista o aumente la confrontación basada en el comunismo o en el anticomunismo, eso es una inutilidad política, eso no nos lleva a ninguna parte. Creo que hay campañas para que nos llenemos de miedo y que no vayamos a votar, para que se aseguren los votos duros de los determinados partidos políticos que han tenido el control del país, particularmente el Partido Nacional. En la Honduras en la que estamos, las elecciones son uno de los pequeñísimos escaños de salvación que nos queda todavía, porque de lo contrario lo que vamos a tener es avanzar hacia el autoritarismo y hacia la barbarie. Ojalá que no sea así, pero creo que actos, acciones y ambientes de violencia, yo creo que es lo que está más seguro en este país, porque no se crearon las condiciones, ni políticas, ni institucionales, ni humanas para que se previera actos de violencia. Nos quedamos en Centroamérica, hablamos de El Salvador, donde los sindicatos de ese país están exigiendo el cese de los despidos en los empleados del Estado. Distintos sindicatos salvadoreños exigieron este domingo el cese de los despidos masivos en los 3 órganos del Estado, ya que consideran que esto implica una amenaza a su estabilidad laboral por parte del gobierno. Estamos hoy este día acá manifestando y exigiendo al gobierno el respeto a las leyes laborales, el respeto a los trabajadores, que cesen ya los despidos masivos que se están dando en las diferentes carteras de Estado. Y en Panamá se ha instalado una comisión que habrá de estudiar el salario mínimo en ese país. Las autoridades de Panamá instalaron la Comisión Nacional Tripartita con representantes de patronos, trabajadores y gobierno para revisar el salario mínimo en medio de una crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, explica Doris Zapata, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Nada está dicho, aquí nosotros somos como Gobierno Nacional mediadores en la discusión. Al final de la jornada, tanto el sector trabajador como el sector empleador, esperamos que haya un acuerdo y nosotros entonces definimos, como lo hemos hecho siempre, de la manera más responsable y tomando en consideración cómo está la situación económica y el mercado laboral. La llamada Comisión Nacional de Salario Mínimo está integrada por la ministra Zapata, Genaro López de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, por el sector trabajador, y Juan Antonio Ledesma del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, por los empleadores, junto con otros. En Panamá hay una treintena de salarios mínimos dependiendo de la actividad y zona del país que por ley deben ser revisados cada 2 años, una tarea que le corresponde a la mesa cuyos miembros sin embargo nunca llegan a acuerdos y el gobierno termina decretando el ajuste. Así, en 2019 el actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo decretó un alza en promedio del 3,3%, mientras que en 2017 el entonces gobernante Juan Carlos Varela aprobó un alza del 6,5% en las grandes empresas y el 4,5% en las pequeñas. Genaro López defendió el alza del salario mínimo, argumentando el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, lo que impide a las familias cubrir sus gastos básicos.
5 periodos no se incrementaron los salarios, pero los precios siguen aumentando. ¿Usted cree que si la comisión no se instala, si no se da aumento de salario, los precios de los artículos no van a aumentar? Van a aumentar constantemente y cada vez que se aumenta se reduce el salario porque se pierde capacidad de compra. Esa es la realidad. La principal propuesta de los sindicatos en la mesa es unificar un salario mínimo para todas las actividades económicas, puesto que todos los trabajadores tienen las mismas necesidades y el salario mínimo debe cubrir las necesidades básicas. Algunos economistas locales sostienen que un incremento del salario favorecería la recuperación del consumo interno, muy debilitado, y por tanto de la economía de Panamá, que crecerá entre un 8% y un 12% este 2021, según las previsiones de organismos internacionales. Se están ofreciendo elevados salarios en Estados Unidos para contratar camioneros. Salarios de $100.000 al año y un bonus solo para firmar el contrato son ahora habituales en las ofertas de trabajo para camioneros en Estados Unidos, una pieza considerada clave para solucionar los grandes problemas de suministro en el país norteamericano. La industria del transporte en Estados Unidos ha respondido así a la escasez de camioneros en lugares como Los Ángeles o Long Beach, ciudades portuarias en California, que han visto cómo sus muelles se han llenado de mercancías ante la falta de trabajadores para descargar y mover los productos. Sigue la violencia en Haití, al menos 4 heridos graves en un tiroteo en una escuela. Se registró un tiroteo en el colegio San Luis de Bourdon en Puerto Príncipe, Haití, y al menos 4 personas resultaron heridas. Las víctimas son un estudiante, un profesor, el padre de un alumno y un agente de seguridad que trabaja en el colegio. Según las fuentes, miembros de una banda armada irrumpieron en el colegio de secundaria para intentar hacer un secuestro. La Policía Nacional llegó al lugar y está buscando información sobre el suceso y que todavía no ha difundido ningún balance de víctimas. Dentro del colegio se encontraba una joven con un ataque de ansiedad y los gritos fueron registrados por las cámaras de los medios de comunicación. El tiroteo sucedió en momentos en los que se ha recrudecido la ola de violencia en Haití, causada por la acción de las bandas armadas que controlan numerosas barriadas de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Y en Argentina se realizan jornadas de lucha contra el Fondo Monetario Internacional. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. Jornada de lucha contra el Fondo Monetario Internacional en Argentina, organizada por la CTA Autónoma de Argentina. Una marcha con miles de personas de distintas organizaciones populares de Jujuy y los sindicatos de la región que recuperaron nuevamente las calles con protestas sobre el pago ilegítimo al FMI y reclamos de la ley 26.160, una ley de emergencia y de orden público sobre los territorios de las comunidades indígenas originarias del país. En otras regiones de Argentina, como San Salvador, se escucharon las protestas por trabajo, producción, soberanía y sueldos dignos. No al Fondo Monetario Internacional. No a esa deuda infame. Esos grupos, los mismos que nos han traído hasta este estado de desastre. Por lo tanto, el Congreso tiene que votar leyes que favorezcan a los pueblos originarios, a las pequeñas y a las medianas empresas, al movimiento cooperativo, a las empresas recuperadas, que se apruebe una ley de salario universal para terminar con el hambre. En su nuevo informe sobre los efectos de la COVID en el trabajo mundial, la Organización Internacional del Trabajo se muestra pesimista y calcula que a finales del año se habrán perdido el equivalente a 125 millones de empleos con respecto a 2019, últimas cifras anteriores a la pandemia, frente a los 100 millones que vaticinaba en su anterior previsión del mes de junio. El precio del petróleo de Texas ha subido por encima de los $80 por barril y se espera
que se mantenga alto durante el resto del año, según los analistas. La perforación ha aumentado debido a la mayor demanda y al elevado precio del crudo. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ajustará todos sus préstamos y proyectos a partir de 2023 con el Acuerdo del Clima de París, con el objetivo de acelerar la lucha contra la crisis climática en Latinoamérica y el Caribe, anunció este domingo su presidente Mauricio Claver Carone. Como forma de lograr que el acceso al aborto sea igualitario, se realizan marchas feministas en ese país. Durante años, organizaciones feministas locales en varios estados de México han hecho un trabajo arduo y riguroso para conseguir incluir en la agenda política el debate de la despenalización del aborto y que su acceso sea igualitario en toda la extensión del territorio. A diferencia de otros países de América Latina, en México el acceso al aborto depende de la legislación de cada uno de los 32 estados que conforman el país, por lo que el panorama es desigual. Los avances que ha tenido el país recientemente se ven evidenciados, por ejemplo, en Oaxaca, que le hizo frente a la ultraderecha en 2019 y se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Seguido a ello se han sumado Hidalgo, Veracruz y recientemente Coahuila. Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. En los últimos años y con todo este impulso de la marea verde que además viene del contexto regional latinoamericano, pues hemos visto una explosión de colectivas, de organizaciones locales, de diferentes pues mujeres movilizadas de todas las edades y de una diversidad de contextos en todo el país. Grupos feministas locales han empezado a poner el aborto sobre la mesa de discusión de los congresos. Sin embargo, Silvia Chuk, una de las líderes de la organización Gobernanza México, admite que el trabajo más difícil ha sido cambiar el tono de la discusión. Y sacarlo de ahí, y además sacarlo de los tintes morales y religiosos que los grupos antiderechos suelen encasillar, ha sido difícil, ¿no? Transitar ese diálogo hacia un tema, hacia un tono de derechos humanos, hacia un tono de salud pública, hacia un tono de sensibilización, ha sido complejo, pero finalmente se está comenzando a lograr. Digo, no lo hemos hecho solas. El trabajo y la movilización de estas organizaciones locales también se ha vuelto fundamental para evitar que quienes quieran abortar sean estafadas o, en el peor de los casos, que pongan su vida en riesgo. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.